¿Quieren saber sobre los test o pruebas psicológicas? Están en el lugar correcto. Hoy veremos las test o pruebas psicológicas que las categorizaremos en 4. Serían test psicométricos, proyectivos, objetivos y subjetivos. ¿Okay? Hoy nos basaremos principalmente en la clasificación de Perl, que es la clasificación más aceptada respecto a los test o pruebas psicológicas. Número 1. Test psicométricos son aquellos empleados en la medición de las características concretas de la psique, como por ejemplo son las pruebas de inteligencia o de aptitudes. Este tipo de test considera a las personas que van a contestar con sinceridad, y por ello mismo se les dice que son pruebas no enmascaradas, en las que las respuestas son voluntarias y son controladas por la misma persona. Además, hay que tomar en cuenta que son sumamente estructuradas y se usan tanto en el campo clínico como en el laboral y escolar. Y algunos ejemplos de este tipo de pruebas es el test Klever o el test 16PF, que es más conocido como el 16 perfiles. Aquí pasamos a los test objetivos. Estos son altamente estructurados, se basan en correlatos fisiológicos, con el fin de medir un determinado elemento. Las respuestas no son voluntarias y no pueden ser modificadas. Sin embargo, el objetivo de estas pruebas es sumamente claro, por lo tanto, no son consideradas que están enmascaradas. Un punto muy importante es que se emplean diferentes instrumentos y aparatos que ayudan a medir las respuestas del sujeto. Por lo tanto, esto no depende de la persona que está evaluando. Por ejemplo, está como lo puede ser el polígrafo, o también conocido como el detector de mentiras, como pueden ver aquí. No, eso no, quítenlo. Ok, creo que eso sí, así tiene que ser. Otro ejemplo también existe el biofeedback, como igual se muestra aquí. Ahora sí. Y bueno, dentro de este tipo de test objetivos también se pueden encontrar otros subtipos, como son los test cognitivos, motores y psicofisiológicos. ¿A qué se refiere cada uno? Los test cognitivos evalúan aspectos como lo puede ser la atención, la memoria y la percepción. Y los test motores, como lo dice su nombre, abarca ciertas respuestas motoras del individuo. Y principalmente esto es a diversos estímulos. Los test fisiológicos evalúan la relación entre la conducta y la fisiología en aspectos como lo puede ser la respiración, el ritmo cardíaco, la sudoración, la temperatura, la respuesta sexual o incluso la digestión del individuo. Como estos aspectos fisiológicos de la persona son alterados a partir de ciertos estímulos. Dale like y suscríbete para más temas así. Pasamos al número 3, a los test subjetivos. Este tipo de test son más habituales a la hora de medir aspectos como lo pueden ser la personalidad y vivencias del sujeto a partir de autoverbalizaciones o autodescripciones proporcionadas por la misma persona, de acuerdo a una serie de ítems. Un punto muy importante aquí es que muchas veces las personas intentan falsear este tipo de pruebas, o sea, intentan mentir o intentan controlarla para salir bien. Sí, te quería agarrar, puerco, cerdo depravado. Y por lo mismo se aplican diferentes escalas de fiabilidad para ver si realmente la persona está siendo fiable en lo que dice o está mintiendo. Por lo tanto, son semiestructuradas y se ajustan de acuerdo al objetivo que se quiere llegar, o al elemento en concreto que se busca medir. Pasamos a los test proyectivos. Igual, si quieren saber sobre alguna prueba en específico, háganmelo saber en los comentarios. Este tipo de pruebas, que suelen ser como de cierta forma las más comunes que se llegan a encontrar con las redes sociales como Facebook. Punto importante, no porque lo vean en Facebook significa que sea una prueba validada. Este tipo de pruebas suelen utilizarse para analizar los aspectos más profundos y los rasgos de personalidad de la persona. Se trata de tipos de pruebas psicológicas menos estructurados. Estos no restringen de ninguna forma las respuestas de la persona. Aquí cada respuesta es válida, ya que cada respuesta tiene un alto valor significativo y que debe de ser analizado y valorado. Dichas respuestas son subjetivas, puesto que representan el mundo interno de la persona. Aquí hay un punto muy importante, es que muchas veces la persona ni siquiera sabe lo que significa que está diciendo.
Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creí. Por lo cual, se dice que este tipo de pruebas suelen ser enmascaradas. Pero ¿cómo es todo esto? Es que la respuesta no solamente puede tener un significado o un cierto valor separada, sino que se conjunta todo, las pruebas, incluso la historia clínica, para verificar que la información sea confiable de acuerdo a la historia de la persona. El gran problema de este tipo de pruebas es que como tiene una gran cantidad de información y de respuestas posibles, presentan un bajo nivel de estandarización. Esto quiere decir que una misma respuesta, una sola respuesta, puede tener diferentes significados. Por eso mismo es que es importante tomar en cuenta la historia clínica de la persona. Y dentro de este tipo de prueba o test, existen otros subtipos, como lo son los test estructurales, temáticos, test expresivos, test constructivos, test asociativos y test refractarios. Vamos a empezar con el primero, los test estructurales. ¿Cuáles son? En este tipo de test o pruebas, al sujeto o a la persona tiene que darle sentido y organizar un material visual, como por ejemplo, una de las pruebas mayormente conocidas es el test de Rorschach, que aquí aparece el nombre bien, en el cual la persona debe de interpretar lo que está viendo o lo que ve a partir de lo que se le está mostrando. Los siguientes son los test temáticos. ¿Cuáles son estos? En este tipo de test se le pide a la persona que narre una historia a partir del material que se le muestra, como por ejemplo existe la prueba del TAT o del CAT. El siguiente son los test expresivos, en el cual a la persona se le pide que dibuje algo en concreto. Y uno de los test mayormente conocidos es el HTP, por sus siglas, que habla sobre persona, árbol y casa, que este es uno de los más conocidos. El siguiente son los test constructivos, en el cual a la persona se le proporciona un cierto material y a partir de él debe de construir algo, como el test de la aldea imaginaria. Pasando al siguiente, son los test asociativos, en el cual se le dice a la persona que asocie una palabra junto con otra, ya sea de manera oral o escrita, como lo puede ser el test de asociación de palabras, que es uno de los más utilizados, como se puede ver de cierta forma como un ejemplo más llevado a la vida cotidiana, como se puede llegar a ver en la televisión, sería algo así. Preguntar. Responder. Sombrero. Llevar. ¿Sabes? Pasamos al siguiente, los test refractarios. Este se basa en un análisis a partir de lo que crea la persona o a partir de algo que haya creado la persona, como lo puede ser a partir de su escritura. Y muchos de estos tipos de test se utilizan tanto en ámbitos clínicos, educativos, laborales. Y uno de los ejemplos es en el ámbito clínico para medir ciertos rasgos de la personalidad. Igual, si quieren saber sobre algún trastorno, pueden ir a ver mi canal. Ahí pueden encontrar diversos trastornos, como lo puede ser trastorno de depresión, trastorno de ansiedad y muchos más.